lámparas vacías. Gloria a Jesús. Y el Señor ponía este texto en mí. El verso 8 dice que las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Gloria a Dios. Dennos de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. En buen dominicano diríamos así. Bendito sea el Señor. Creo que todos hemos leído este texto, y los que no, pues vamos a hablarlo rápidamente el texto para los que no conocen el texto. El texto habla aquí de la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra del Señor que había 5 vírgenes sensatas o prudentes y 5 insensatas. Todo el capítulo 25, desde el primer verso hasta el verso 12, habla de las 10 vírgenes. Y habla de que estas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, estaban esperando al amado. Sabemos nosotros que se refiere a la iglesia y que se refiere a Jesucristo. Y que esta iglesia estaba esperando a Cristo. Dice la palabra del Señor que viendo que el marido tardaba para llegar, dice que se durmieron las 10, no 5, todas se durmieron. Bendito sea el Señor Jesús. Pero de las 10 vírgenes habían, aunque estaban todas dormidas, habían 5 de ellas que tenían aceite y 5 de ellas que no tenían aceite en sus lámparas. Y yo quiero hablarte un poquito de esta parte porque el Señor me ministró aquí ahora. Fíjense que no había una iglesia despierta. Preste atención. No había una iglesia despierta, o dentro de la iglesia, dentro de los 10 componentes de la iglesia, no había uno solo que estuviera despierto. Lo dice la palabra del Señor, lo podemos buscar aquí. Gloria a Dios. Las 10 durmieron. Sin embargo, de esas que dormían, había 5 con aceite y 5 sin aceite en sus lámparas. Pero todas fueron a descansar, porque se agotaron, se cansaron de esperar. Pero había 5 con aceite. 5. La mitad tenía aceite. La otra mitad no tenía aceite. Y esas 5 con aceite son las 5 a las que el Señor le llama prudentes. Son las 5 a las que la Biblia en otra traducción le llama sensatas. En otra se le puede llamar sabias. A esas mujeres que tenían aceite, a las vírgenes que estaban esperando al maestro, pero se habían preparado para esperar al maestro. Gloria a Dios. Se habían preparado, hermano Edgar, para una larga espera. Bendito sea el Señor. Y el Señor me está ministrando a mi espíritu justamente ahora. Me está diciendo, así como la iglesia tiene esperando al maestro, 2023 años ya, hay parte de la iglesia que se ha preparado. Hay parte de la iglesia que tiene aceite guardado. Y a pesar de que el maestro aparentemente está tardando, hay una iglesia que se preparó para una larga espera. Hay una iglesia, hay gente que ama a Dios, que se ha preparado para una larga espera, para un largo trayecto. No son aquellos que están esperando a Jesús mañana o pasado, sino que es una iglesia, alabado sea Jesús, que está esperando a Dios y que sabe que Él puede venir hoy, pero que puede tardar también quizás 100 años, y no descuida su ministerio, no descuida su llamado. Bendito sea el Señor. Porque aquellos que han sido tocados por Dios en algún momento, y el que ha sido llamado por Dios, aquellos que hemos sido encontrados por Dios, que sabemos que no hay nada afuera de Él, que entendemos nosotros porque venimos de un mundo que nos
arrastró, que nos estropeó, que nos maldijo, que nos blasfemó, que nos ensució. Y sabemos que Él nos tomó de allí. Como sabemos que Él nos tomó de allí, sabemos que allí no hay nada. Hemos esforzado cada día nuestra vida y nos hemos tratado de dar al máximo para que nuestra lámpara, si Él viene mientras nosotros estamos durmiendo, nuestras lámparas estén llenas. Y el Señor me ministra con esta palabra de que hay gente que no se ha preparado para una larga espera. Son gente que están como en Tesalónica, Pastor Edgar, que decían, dice el apóstol Pablo va y reprende la iglesia y la reprende, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que no interpretó correctamente la palabra. Y el apóstol le dice a esa iglesia, reprendiendo a esos creyentes, le dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque muchos habían dejado de trabajar esperando que Jesús llegara al día siguiente de ellos haber creído, pero no era así. Y como no era así, ellos se prepararon para un corto periodo, y en ese corto periodo el Señor no vino. Y no estaban preparados, porque si hubieran muerto, hubieran dormido en ese momento, su poca preparación espiritual no le hubiera hecho dignos de ser arrebatados con la iglesia de Cristo. Y aunque esperaban al maestro, lo estaban esperando en un corto periodo. Y el Señor no nos mandó a prepararnos por un poco periodo, aunque Él dice: vengo en breve. Pero el breve del Señor, dice la palabra del Señor, que un día para Él son como 1000 años, y 1000 años como un día. Bendito sea Jesús. Así que cuando Dios aquí nos dice que habían 5 insensatas, y que las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Gloria a Dios. Danos de vuestro aceite, porque esas lámparas se están apagando. La hermana Marilyn decía ahorita mientras ministraba que no podemos esperar que alguien nos imponga las manos para nosotros recibir algo de parte de Dios. Que cada uno de nosotros tiene que esforzarse en encontrar aquello que necesita y que quiere de parte del Señor. Yo les decía el domingo pasado que Dios está dispuesto a hacer cosas grandes con nosotros, y que en Dios podemos ser lo que querramos ser. Y le puse el ejemplo del hermano Juan Carlos Carrigan, que le decía al Señor, él tenía un hambre tan grande de predicar, que le decía: mira, si en tu libro tú no me tienes escrito como predicador, escríbeme entonces ahí que yo voy a ser predicador, porque yo voy a predicar tu palabra. Y usted puede ser en Dios tan grande como quiera ser. ¿Por qué? Porque la grandeza del hombre de Dios depende de su humillación y de su búsqueda con Dios. Dice la palabra que Él humilla. ¿A quién humilla el Señor? Al altivo. Pero da gracia ¿a quién? Al humilde. Entonces son los humildes que encuentran delante del Señor gracia. Son los humildes a quienes Dios llena. Son los humildes a quienes Dios exalta delante en público. Son a los humildes sobre los cuales Dios manifiesta su gracia y su poder. Y fíjense que dice aquí el verso 6 y 7, dice: y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. O sea que estaban, ¿qué cosa? Dormidas. Se levantaron las 10 vírgenes y arreglaron sus lámparas. Me imagino yo que salieron corriendo y dijeron: voy a declarar ayuno y oración hoy. Estamos aquí. Me imagino esas mujeres ahí corriendo, cada congregación: pastor, corra, declara ayuno y oración una semana. Sí, pero ya es tarde, porque en una semana Él llegó. No era que Él venía, era que Él estaba ahí ya. Y simple y llanamente fue hermano, miren, la palabra es tan hermosa, porque la palabra, antes de continuar ahí, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitarán primero. O sea, los que están dormidos son los que van a escuchar primero la voz del maestro. Los que están dormidos allí muertos, pero murieron con sus lámparas llenas. Lámparas llenas, no lámparas vacías. Los que durmieron en Cristo con sus lámparas llenas, dice la palabra, resucitarán primero, y luego nosotros, los que aún vivimos,
que estamos con la lámpara llena, entonces vamos a encontrar gracia delante de Dios y entonces seremos encontrados dignos, porque la palabra dice que nos mantengamos corriendo en Dios para ser encontrados dignos para aquel día. Y aquel que sea encontrado digno aquel día será levantado, dice la palabra del Señor. Y entonces dice, nos uniremos junto con los que resucitaron y seremos transformados, dice la palabra del Señor, con un cuerpo totalmente diferente al que tenemos. Digo diferente porque no va a perecer. Gloria a Dios. Entonces estas mujeres que estaban durmiendo, pero que estaban esperando al esposo, habían 5 con un tanquecito extra de aceite. Mientras que las 5 insensatas o imprudentes, amados hermanos, no estaban preparadas. Solamente se prepararon para un corto periodo, Fiorán. Y ellas me imagino que dijeron, bueno, es una boda. ¿A qué esposo se le ocurre llegar a las 12 de la noche? A ninguno. Yo llegué a las 10 a mi boda y casi Karina le da un ataque al corazón. Me dejan plantado hoy. Pero fue por el tapón. Yo iba a llegar a las 7, pero llegué a las 10. Y estaba todo el mundo, hasta la carne se dañó. Sabía rara la carne del buffet. Porque la carne también se preparó para un corto periodo, para ser servida a las 8. Y yo llegué a las 10. La comida se sirvió a las 11 de la noche. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, se suponía que el esposo debía llegar temprano. Se supone que Jesús debió haber venido ya. Sí. Porque él dijo, ¿qué cosa antes de irse? Vengo en breve. Vengo en breve. El apóstol Pablo, el que ha leído sus cartas detenidamente, se dará cuenta que el apóstol Pablo no estaba esperando que él viniera en 2023 años. Él lo estaba esperando 1 mes, 2, 3 meses. Pero se esforzó en el tiempo que tenía en mantenerse lleno y en alcanzar a otros para que también conociesen la bendición de la salvación. Y aquí dice la palabra que estas mujeres, 5 de ellas, habían 5 con su lámpara que estaban secas. ¿Cómo están secas, pastor? Sí, porque ellos dicen aquí, ellas le dicen a las otras, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué es una lámpara? Una lámpara, esto puede ser una lámpara. Usted agarra, le hace una perforación aquí a la tapita, pone una mecha. Bueno, aquí mismo tengo la mecha, mire. Esta franela que está aquí, usted la hace un ripito, lo mete ahí, ese aceite, con ese aceite usted prende la lámpara. Pero poco a poco ese aceite se va a ir acabando, se va a ir acabando y se va a ir acabando conforme pasa el tiempo y la lámpara vaya ardiendo. Yo escuchaba a Kathryn Kuhlman decir hace unos días en una predicación que escuché de ella. Ella decía, mientras más tiempo pasa con la gente, más absorben lo que tú tienes de Dios. Y tú te vas desgastando. Mientras más tiempo tú pasas con la gente, y si son gente impía y comunes, más tú te vas a desgastar. Por eso ella invitaba y decía que hay que pasar más tiempo con Dios que con la gente. Y no he escuchado un solo predicador lleno del Espíritu Santo que diga, pasa tiempo con el mundo y la gente. No, dice, pasan tiempo con Dios. Porque para tú impartirle algo al mundo, tú tienes que haber estado con Dios primero. ¿Y qué pasó con estas mujeres? Estaban en el grupo, pero no se habían dejado llevar de las enseñanzas de Jesús a través de esa palabra que se le impartía a las 10, pero que solamente 5 recibían. Y esas 5 recibieron la palabra y la guardaron en su corazón y dijeron, nos vamos a casar. Y yo he dicho muchas veces, mi esposa, por ejemplo, cuando nos íbamos a casar, se puso una dieta tremenda porque había un vestido que ella quería ponerse y era ese. Y era ese no le encajaba muy bien. Y dijo, me voy a poner una dieta y esa mujer, bueno, ustedes verán la foto por ahí, la han visto, espléndida, bella, hermosa, única, inigualable, mi esposa, mía, la mía. Y se preparó porque ella se iba a encontrar ¿con quién? Con su esposo. Recuerdo a Marilyn también. Yo me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Ese vestido, hermosa esa mujer. Quizá Edith, yo no he visto la foto de Edita. Pero las damas que están aquí, todas se prepararon en algún momento para recibir al esposo. Y se pusieron bellas esas mujeres, se prepararon, me imagino que se pasaron horas frente al espejo maquillándose cada detalle, qué perfumes iban a poner, qué aceite, qué fragancias iban a poner sobre su cuerpo, porque querían agradar al esposo cuando tuvieran el encuentro con el esposo.
Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y Él dijo, yo vengo pronto. Y a la iglesia le advierte, que a Fiorán le encanta ese versículo, le dice la palabra, que retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Retén lo que tiene. Estas 5 vírgenes imprudentes, insensatas, no retuvieron lo que se le entregó. No retuvieron el aceite. La palabra de Dios dice que a cada uno el Espíritu de Dios nos imparte un grado de fe. Hay gente que se quedan con ese grado de fe y ya. No, con ese grado de fe yo le agrego más fe y más fe. Pero ahora la fe primero va a traer una prueba para usted ser aprobado y recibir la fe que necesita. Usted necesita orar para que Dios lo guarde, para que Dios lo llene. Y Dios le va a permitir situaciones para que esa llenura puedan completarse en su vida. Dice aquí que estas mujeres tenían poco aceite o nada de aceite porque dijeron nuestra lámpara se apaga. Cuando yo leí eso, nuestras lámparas se apagan. O sea, en el camino, cuando vayamos a encontrar al maestro, cuando vayamos a encontrar al esposo, no lo vamos a encontrar porque nuestras lámparas van a estar apagadas. Eso en el plano terrenal. Pero en el plano espiritual era que estaban secas espiritualmente. No tenían nada de Dios interiormente. Se habían mundanalizado, si cabe la palabra, y si no, agréguele al diccionario nuevo que estamos haciendo hoy. Se habían vuelto parte del mundo y la palabra de Dios dice claramente que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pablo dice que nadie puede agradar al mundo y agradar a Dios a la misma vez. Esta mañana, cuando me dormí mientras oraba, el Espíritu Santo me ministraba otra palabra. Me habló de Romanos capítulo 8. Todos saben lo que dice Romanos capítulo 8 porque es una palabra que he hablado mucho aquí. Y el Señor me decía que ese era el complemento de la palabra de lámparas vacías, porque las lámparas que somos nosotros, dice la palabra que somos el templo de ¿quién? El templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, mas vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo en 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el verso 8. Usted escuchó, los que viven según la carne no pueden, es que no pueden agradar a Dios, no pueden. Por más que lo intenten, hermano, no pueden agradar a Dios porque el que está en la carne, Dios no es carne, Dios es espíritu. Y los que adoran, dice la palabra, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los que adoran. Por eso es que Dios no recibe un cántico de cualquiera. Dios recibe una alabanza. Y una alabanza se gesta en un corazón que agradece. Una alabanza se gesta en un corazón que lo ama. Una alabanza se gesta en un corazón que quiere conocerle. Y cuando usted quiere conocerle, usted lo va a amar. Usted va a amar su mandamiento y lo va a guardar. Usted lo va a buscar. Mire, hermano, no hay quien me diga a mí que usted ama a Dios cuando usted no guarda su mandamiento. Cuando usted no busca a Dios. Cuando usted no se interesa por las cosas santas y puras. Cuando usted todo el tiempo lo suyo es carne, mundo y nada de Dios. El que ama a Dios tiene obligatoriamente que ser movido a la cosa santa. Obligado. Eso, mire, hermano, no hay forma. Es que no hay forma. No la hay. No hay forma, no hay. Pastor, pero que mire que las cosas cambiaron. Mire, pues cambiaron para usted y usted se va para su infierno tranquilo y no hay problema, buen viaje. Porque no han cambiado. La Biblia dice la palabra del Señor que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si Él era santo ayer, santo hoy, santo será por los siglos. Y si Él demandaba santidad ayer, santidad hoy, santidad demandará por los siglos. Y dice la palabra que sin santidad nadie no lo vio ayer, ni lo ve hoy, ni lo verá mañana. Entonces el que ama a Dios se va a santificar. ¿Cuesta santificarse? Sí, pregúntenle a las 5 insensatas. Que cuando el maestro vino, cuando el esposo vino, no había aceite en ellas. Y no había aceite porque se conformaron. Hermano, la iglesia de Jesucristo está demasiado conforme. La iglesia de Jesucristo está demasiado ambivalente. Son pocos dentro de las iglesias o dentro de las congregaciones, por llamarle de alguna manera, que se están guardando de verdad para Dios y que están esperando de verdad a Jesús. Porque decimos, Cristo viene, pero no nos preparamos para que Cristo venga. No nos preparamos. A mí me invitaron ahí a otra campaña y bueno, publiqué anoche. Alerta, Cristo viene. Recuerden que esa es la campaña del año pasado. Se repite este año. Volvemos Dios mediante a predicar el viernes que viene en esa campaña. Hermanos, y yo me pregunto, ¿y nosotros realmente lo estamos esperando? ¿Somos esas vírgenes sensatas o somos las imprudentes que no esperan al maestro con aceite?
Nuestras lámparas se apagan. Yo quiero preguntarte en esta mañana y quiero preguntarme a mí mismo también, ¿cómo está nuestra lámpara de aceite? ¿Cómo se encuentra nuestra lámpara? ¿Nos hemos preparado nosotros para una larga espera por si el maestro viene a las 12 de la noche o nos preparamos para una boda a las 7 de la noche? Porque si el aceite que tenemos hasta las 7 de la noche, es posible que nos quedemos sin aceite hasta las 12. Hermanos preciosos, voy a estar para atrás y para adelante. Dice aquí, las prudentes le dijeron, como Marlene dijo ahorita, tú no puedes contar con mis 15 días de ayuno y oración para que Dios te use a ti. Dios no te va a usar porque fui yo que ayuné. Fui yo que busqué. Fui yo que me sacrifiqué. A mí fue que la esposa casi me bota por no estar en la cama porque estaba en el piso durmiendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces usted no puede usarlo Dios a mí que me va a usar. Y usted no puede decir, Señor, tú haces asesión de personas. No, es que tú estás haciendo asesión de Dios. Y él dice aquí que las prudentes dijeron, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Voy a terminar el texto completo para luego hablarlo entonces. Dice aquí, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velen pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, hermanos, cuando Él venga, pero cuando Él venga, usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Para cuánto tiempo nos preparamos nosotros? ¿Un día, 2 días? Señores, por eso fue que alguien que vio a la hermana, que yo duré 2 años, 2 años de mi vida le dediqué a esa familia, completo, a esa pareja, guiándole, enseñándole a amarse, enseñándole a 1000 cosas, lo que Dios ponía en mi corazón. Y esa familia se separa y luego le dice ese varón a la hermana Edita, y Felipe es cristiano todavía, porque él pensó que yo me había convertido para descarriarme a los 3 meses. Y hay gente que ve a uno aquí y dice, no, Felipe, hermano, y así apuestan a usted a que se descarríe mañana y pasado, y lo impío que está en la suya me va a preguntar, ¿y todavía tú eres cristiano? ¿Todavía tú guardas la fe? ¿Todavía tú estás leyendo la Biblia? ¿Todavía tú crees en Dios? Porque el impío espera que uno que se convirtió, uno que Dios lo sacó del lodo, que lo sacó de la pudredumbre lleno de gusano y lo limpió y lo lavó y lo bañó y le puso perfume y ropa nueva y ropa blanca, ellos esperan que uno se descarríe los 2 días, los 3 días, ¿verdad, hermano Felipe? Eso espera el impío para reírse de nosotros en nuestra cara, invitarnos a beber de nuevo, porque son malvados. Son así de malvados. Pero nosotros que sabemos de dónde Dios nos sacó, decimos, no, es que no. El mundo no tiene nada que ofrecerme. Voy a llenar mi lámpara de aceite, porque cuando Él venga, hermana Liz, Él va a llamar a su iglesia y la iglesia está llena de aceite. Dice aquí el apóstol Pablo, porque el Señor quiere que yo le lea esto y con esto voy a ir cerrando ya. Dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Usted me está entendiendo? No es el que tiene una religioncita. Usted puede ser evangélico, católico, adventista, mormón, menonita, de cualquier cosa, cualquier cosa. Y si usted no es guiado, dirigido por el Espíritu de Dios, usted no es hijo de Dios. Dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, oigan esto. Voy a repetir ese texto de nuevo. Y si hijos, eso es el verso 17, Romanos 8. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo mejor dicho, no de, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Estamos aquí o nos fuimos? O sea, usted y yo tenemos que saber que hay que padecer con Cristo. Miren, hermano, lean la Biblia. Léanla. La ley completa, pastor, 15 veces. Léala 25 veces más hasta que se muera. Porque es la Biblia que habla eso. Y es la Biblia que dice, Pablo mismo dice, en el capítulo 6 de Romanos, hablando del bautismo, dice que el que es bautizado en Cristo ya fue crucificado con Cristo, o sea, muerto en Cristo Jesús. Y por tanto, le espera la resurrección con Cristo también. La iglesia que ha muerto con Cristo, le espera la resurrección con Cristo. Y el que espera esa resurrección, hermano, no la está esperando durmiendo, está buscando a Dios. Señores, yo sé que ustedes se han dormido orando, muchos de ustedes, o todos ustedes. Yo me he dormido orando, pero duérmase orando y no viendo telenovela y viendo chisme y viendo cosas raras. No viendo Instagram, no viendo WhatsApp. Duérmase orando, orando de rodillas. Porque las 5 insensatas estaban chateando y se durmieron chateando. Las otras 5 se durmieron orando. Y cuando él vino, las 5 que estaban orando se fueron y las 5 que estaban chateando se quedaron con la lámpara vacía. Se lo estoy poniendo en este tiempo porque usted me va a decir, ya las cosas cambiaron, porque como cambiaron, esa es la verdad bíblica. Dice que el que vive bajo la carne no puede agradar a Dios, es que no puede, aunque quiera, no puede. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice la Biblia. Entonces es necesario que vivamos por el Espíritu. Es necesario que caminemos por el Espíritu Santo y que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí, porque hasta aquí el Señor me ayudó. Y quiero que entiendan esto. Las lámparas vacías, que es lo que Dios quería que ustedes aprendieran en Romanos, solamente se puede llenar con el Espíritu Santo. Solamente. La lámpara que está vacía solamente puede ser llena con el Espíritu de Dios. Y esa llenura se consigue pasando tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Amén. Así que el Señor le bendiga y le guarde a los que están en las redes y a vosotros poneos de pies en esta mañana.